Bueno, antes de comenzar con esta sesión propiamente, preguntarles si alguien tiene alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta u opinión a partir de las clases anteriores o de las lecturas que hayan podido hacer. Profe, ¿Sí? hola. Yo tengo una consulta con respecto a la lectura y al taller que dejó. ¿Ya? En la lectura, no sé si entendí mal, pero hablaba de que teníamos, de que como a ver, del por qué se enseñaba ciencia, ¿Sí? era algo así como para que los niños aprendieran a investigar, Ujú. analizar, hacer hipótesis, ese tipo de cosas, ¿cierto? Claro. Ujú. Pero en el taller que usted dejó, la segunda pregunta igual ahí me quedó la duda si la contestaba así como ¿qué se enseña ciencia en cada curso? O se podía contestar así como según el texto. En la segunda pregunta del taller, ¿Sí? eh, bueno, en primera instancia yo esperaba que el texto le sirviera como, como trasfondo, como marco general. Ya. En el texto algo se describe acerca de en qué consiste aprender ciencia, de cuál es su propósito, Sí, y se señala que, bueno, uno de los aspectos que tenemos que de alguna manera dominar o manejar como profesores, pero también, digamos, esperamos que esto lo logren desarrollar nuestros estudiantes, es que tengamos cierto conocimiento acerca de cómo se produce el conocimiento científico y qué características tiene ese conocimiento. Y en ese sentido es que estamos empezando justamente a hacernos la pregunta acerca de lo que llamamos naturaleza de la ciencia, y es sobre lo que versa el ejercicio o taller que yo les había propuesto inicialmente. En este momento lo que me interesa recoger es la forma en la cual ustedes entienden o interpretan las preguntas y de qué manera las podemos ir respondiendo. Entonces yo espero que entre la clase de hoy y por lo menos un par de clases más podamos precisar con mayor eh, claridad y con mayor especificidad de qué estamos hablando cuando hablamos de naturaleza de la ciencia y cómo eso está relacionado justamente con los propósitos de la enseñanza de la ciencia y las áreas o dimensiones que involucra enseñar ciencias naturales en educación básica. Vamos justamente hoy día en la sesión, como ven ustedes en la pantalla, a hacer dos cosas. Por una parte, a repetir, o digamos, a remirar o a revisar el taller que estuvimos trabajando en torno a cuál es nuestro CPC de naturaleza de la ciencia. Vamos a hacerlo haciendo uso justamente de sus respuestas para ir revisando qué matices aparecen, qué elementos podemos efectivamente incorporar dentro de este conocimiento pedagógico del contenido de la naturaleza de la ciencia y qué otros elementos pertenecen eventualmente a otras áreas de conocimiento. Y luego vamos a comenzar a ampliar un poco esta visión inicial a partir de un taller, de un ejercicio que vamos a hacer en conjunto, para que en las siguientes sesiones podamos ir formalizando con algo de respaldo bibliográfico de un modelo, eh, justamente este concepto, esta noción de naturaleza de la ciencia. Entonces, Diana, para sintetizar, yo esperaba que la lectura le sirva como un ok, profe. background, como un trasfondo. Entonces Eh, se podía contestar eso. sí, sí, claro. Vamos a revisar de ¿Y todos modos hasta ahora. cuándo es ese taller? Ahora lo vamos a comenzar a revisar, lo vamos a utilizar en la clase. Sí, lo que pasa es que justo esa pregunta no la contesté porque quedé con la duda. Ujú. Bueno, vamos a ir mirando ahora algunas de las respuestas y eventualmente van a surgir de nuevo estas dudas y las comentamos, ¿de acuerdo? Ya, Ya, gracias. ok. Eso, entonces, ¿alguna otra comentario o pregunta? Vamos entonces, como les decía, a realizar dos actividades en la clase de hoy. Vamos a partir
haciéndonos la pregunta acerca del conocimiento pedagógico del contenido de naturaleza de la ciencia. Vamos a tratar de ir precisando esta noción y justamente para avanzar luego a, a la profundización o a la ampliación de este concepto, desde un punto de vista didáctico vamos a abordar el ejercicio de un taller grupal que habitualmente podríamos realizar de manera presencial con material concreto, pero hoy día vamos a adaptar a un formato digital y espero que pueda ser igualmente fructífero. Entonces, para partir en torno a la pregunta por el conocimiento pedagógico del contenido de naturaleza de la ciencia, a modo solamente de referencia, vamos a establecer de manera inicial que esta noción, que llamamos naturaleza de la ciencia y que en inglés se suele identificar con la sigla NOS, es un concepto que está muy presente o que se ha difundido de manera bien importante en el campo de la investigación sobre educación en ciencia y especialmente también en didáctica de la ciencia, para referirse de alguna manera a lo que podríamos identificar como las características de la práctica científica y del conocimiento científico. Las preguntas acerca de nos, las preguntas acerca de la naturaleza de la ciencia, apuntan de alguna manera a dilucidar en qué consiste la ciencia, en qué consiste el conocimiento científico y cómo se puede hacer ciencia, o cómo se hace ciencia. Esta pregunta o este conjunto de preguntas son por supuesto muy amplias y en general no tienen una respuesta completamente definida y completamente convencional, en el sentido de que las personas estén de acuerdo en relación a cuáles son las características de la ciencia y del conocimiento científico. Todo lo contrario, en general hay mucha controversia en los ámbitos más de investigación, los ámbitos tanto de filosofía de la ciencia como de didáctica de la ciencia, en los cuales se discute acerca de cuál será este conjunto de características clave que la ciencia comparte o que las ciencias comparten y que las hacen un área de conocimiento específica o especial. En cierta medida, esa controversia es permanente y no tiene una fácil, digamos, solución. Sin embargo, en el campo de la educación en ciencias, hay algunas propuestas, algunos modelos, podríamos decir, que tratan de describir justamente la naturaleza de la ciencia y el trasfondo o el propósito más de largo aliento asociado a este concepto es que como ciudadanos finalmente, como personas que nos formamos en el ámbito de la ciencia o que tenemos un cierto conocimiento sobre la ciencia, no solo entendamos algunos conceptos científicos, sino que tengamos una cierta comprensión respecto de cómo se produce ese conocimiento científico. Especialmente en un mundo que cada vez está más eh, caracterizado o impactado de alguna manera por la producción de conocimiento científico y tecnológico. De alguna manera, a diario estamos vinculándonos con productos o con resultados de investigación científica y con desarrollos tecnológicos asociados a la investigación científica y por lo tanto lo que se espera es que nuestra relación con ese campo o con ese mundo no sea pasiva, simplemente como recibiendo el, el conocimiento disponible, sino que estemos en condiciones de evaluarlo críticamente, de valorar justamente los métodos o los procedimientos que se utilizan para llegar a ciertas conclusiones. Y cuando se hace esto, cuando se hace esta evaluación más crítica respecto del proceso científico, entonces se requiere tener cierta comprensión de lo que llamamos naturaleza de la ciencia. Justamente este acuerdo en el ámbito de la enseñanza de la ciencia está ya de alguna manera plasmado en muchos documentos curriculares de muchos países que visualizan
que el dominio o el conocimiento acerca de nos, de la naturaleza de la ciencia, es un componente importante, incluso crítico, dicen algunos, de el propósito, digamos, más alto o más de más largo aliento de la educación científica, que es lo que llamamos alfabetización científica. Entonces hay que separar estos dos mundos para tratar de ir analizando cuál es nuestro dominio de nos. Por una parte, el mundo o el cuerpo de conocimiento científico que produce la ciencia, que producen las ciencias en general. Dentro del conocimiento científico, por supuesto, están los conceptos científicos, las leyes que se pueden encontrar en distintas disciplinas, las teorías que se pueden encontrar en distintas disciplinas, etcétera. Pero junto con este conocimiento científico podemos reconocer que hay un campo de conocimiento que es, eh, podríamos decir, más epistemológico, porque se trata de comprender cuáles son las características de este conocimiento científico. Y esa área de conocimiento es lo que llamamos naturaleza de la ciencia. Un ejemplo de esta idea, de este espacio de conocimiento, es desarrollar la noción o tener comprensión de que las teorías, por ejemplo, son provisorias, son de alguna manera herramientas teóricas, herramientas conceptuales que se pueden utilizar en ciencia para describir o explicar ciertos fenómenos, y que eventualmente esas teorías eh, pueden, pueden funcionar, pueden obtener, digamos, pueden ofrecer descripciones o explicaciones adecuadas durante un cierto tiempo hasta que eventualmente otras teorías u otros modelos resultan más precisos o resuelven algunos problemas que las teorías pueden tener, etc. Entonces, fíjense que este segundo componente, podríamos decir, es un conocimiento de segundo nivel. El conocimiento de primer nivel es el que ofrece la ciencia propiamente, es decir, todo aquel conocimiento que proviene de las disciplinas científicas y que corresponde a conocimiento del mundo natural o de los fenómenos, mientras que este segundo componente es un conocimiento de segundo nivel, porque es un conocimiento acerca del conocimiento científico. En conjunto, por lo menos en las orientaciones más recientes en educación en ciencia, en conjunto estos dos ámbitos son parte o contribuyen al desarrollo de la alfabetización científica de las personas, donde cabe entonces no solo el dominio de conocimientos y de habilidades científicas, sino que también conocimiento acerca de cómo la ciencia produce o conocimiento o cómo la ciencia funciona finalmente, que es lo que llamamos conocimiento acerca de la naturaleza de la ciencia. Alguien tenía un comentario, parece, una pregunta. Es que no sé si me pasó a mí nomás, pero se escuchó como entrecortado cuando estaba hablando del conocimiento científico. Ah, perdón, probablemente hubo un problema de inestabilidad en la red. Voy a apagar mi cámara, tal vez ahí podemos ahorrar un poco de ancho de banda. ¿Hay algo en particular que quisiera que volvamos a mencionar? ¿O le queda alguna duda? Estaba hablando con el micrófono apagado. Quedé hasta que el conocimiento científico era de primer nivel y de ahí no escuché más. Ah, de acuerdo. Claro, digamos, para tratar de hacer una distinción explícita, algo con lo cual habitualmente nos relacionamos en el ámbito de la educación en ciencias, ya sea como profesores o como estudiantes, es el conocimiento científico. Y podemos considerar que este conocimiento científico es un conocimiento de primer nivel, porque es el conocimiento que producimos acerca de el mundo, acerca de los fenómenos o acerca de la naturaleza en general. Entonces, en un primer nivel, uno produce un conocimiento que podríamos decir es el conocimiento que produce la ciencia. Cualquier área, cualquier disciplina científica. Luego hay otra componente que es a la cual nos estamos refiriendo, otra área de conocimiento
que podríamos considerar un conocimiento de segundo nivel, porque no es un conocimiento acerca del mundo, o acerca del mundo natural, o acerca de los fenómenos, sino que es un conocimiento acerca de otro conocimiento, que en este caso es un conocimiento acerca del conocimiento científico. Por eso entonces podríamos decir, este es un conocimiento de primer nivel, este es un conocimiento de segundo nivel. Y en este caso entonces a lo que nos referimos es básicamente a las características que podemos reconocer en el conocimiento científico o en la forma en que se produce ese conocimiento. A modo de ejemplo, yo había puesto acá la idea de que las teorías son provisorias, es decir, las teorías científicas pueden ser cambiadas, pueden irse reemplazando unas con otras. Esta es una idea acerca de las teorías, ¿se fijan? No es una idea acerca de el mundo natural. En ese sentido, esta idea es una idea de segundo nivel en comparación con la teoría celular, que es una teoría acerca del mundo, acerca de cómo se estructuran los seres vivos, por ejemplo. Por lo tanto, esta área de conocimiento es una área de conocimiento que podemos decir o caracterizar como epistemológica, que se refiere justamente a las bases del conocimiento. Y lo último que señalaba es que, de acuerdo por lo menos a la investigación reciente en didáctica de la ciencia y a las orientaciones en torno a la formación en educación en ciencias, hay relativo consenso en que para formar a una persona en este ámbito, para lograr que una persona, un niño, un estudiante, una niña, logre estar alfabetizado científicamente, entonces tiene que desarrollar dominio en estas dos áreas. Dominio tanto de conocimientos científicos como de habilidades científicas, que no está explícitamente mencionado en ninguno de estos dos componentes, pero las habilidades científicas podemos considerarlas como parte del conocimiento científico también. Y adicionalmente, este conocimiento acerca de la naturaleza de la ciencia o conocimiento acerca de las características de la ciencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, es que no sé si entendí bien, pero y los conocimientos acerca de las características del conocimiento, Sí, ese cómo se produce el conocimiento. exactamente. Ah, ya, y el otro, que el conocimiento es como el contenido. Sí, es lo que habitualmente llamamos contenido de ciencias, o contenido de las ciencias naturales, o el contenido científico. Gracias. De acuerdo. Tal vez, bueno, en cierta manera, por supuesto, cuando comenzamos a incorporar eh, la naturaleza de la ciencia en nuestra enseñanza, entonces también se vuelve, en cierta manera, también contenido de la enseñanza, hasta cierto punto. Bueno, vamos a seguir dilucidando estas nociones, ¿ya? Por ahora solo me interesaba que pudiéramos tener este panorama general para ir mirando o revisando cuáles eran nuestras ideas en torno a la naturaleza de la ciencia, porque nosotros queremos desarrollar el CPC de la naturaleza de la ciencia, ahora inicialmente, digamos. Y por lo tanto, para desarrollar nuestro CPC acerca de la naturaleza de la ciencia, entonces tenemos que abordar distintas dimensiones de conocimiento, haciendo uso de el modelo que estamos considerando a modo de referencia, el modelo de CPC que incorpora por lo menos estas 4 dimensiones y que aquí están planteadas en forma de pregunta. ¿Qué sé yo como profesora, como profesor, como futuro profesor o profesora? ¿Qué sé acerca de lo que los estudiantes creen o comprenden sobre la naturaleza de la ciencia? Sobre cómo es la ciencia, sobre en qué consiste el conocimiento científico. Pero vamos a ir mirando algunas de sus respuestas para compararlas. Luego dice que sé acerca de lo que el currículo dice sobre naturaleza de la ciencia. Otra dimensión que deberíamos ir desarrollando para fortalecer o mejorar nuestro CPC en este ámbito. Otra dimensión en este modelo de CPC es nuestro conocimiento acerca de cómo evaluar el aprendizaje sobre la naturaleza de la ciencia. Y finalmente, ¿qué sabemos
acerca de las estrategias que podemos utilizar para enseñar naturaleza de la ciencia. Así que estamos en un tópico, digamos, específico. La semana anterior habíamos visto otro tópico específico que era estructura y cambios de la materia. Pero ese tópico específico, estructura y cambio de la materia, corresponde a esta dimensión, al conocimiento a un área de conocimiento científico. Mientras que ahora nos queremos hacer la pregunta acerca de qué pasa con nuestro CPC sobre esta área, nuestro conocimiento pedagógico del contenido sobre la naturaleza de la ciencia. Para eso entonces yo les pedí que plantearan algunas respuestas iniciales en este muro y vamos a pasar a comentar algunas de esas respuestas y ojalá dialogar un poco sobre esas ideas. Veamos si lo que ustedes colocaron pertenecen, esas ideas pertenecen al primer nivel, al conocimiento científico, o pertenecen a este segundo nivel que llamamos naturaleza de la ciencia. ¿Profe? ¿Sí? Pero tengo una duda. Sí. ¿Naturaleza de la ciencia engloba al conocimiento científico y a las características del conocimiento científico o solamente a las características? Solamente las características, digamos que es otra área de conocimiento. Por eso hacíamos esta distinción entre un nivel de conocimiento que es el conocimiento acerca del mundo, donde caben todos los conceptos científicos, donde caben todas las teorías, las leyes, etc. Y esta otra área de conocimiento que podemos decir que es epistemológica y que es un conocimiento acerca de la ciencia, acerca de las prácticas científicas, acerca del conocimiento científico. En naturaleza de la ciencia cabe únicamente nuestras respuestas acerca de en qué consiste la ciencia, qué caracteriza a la ciencia. Mientras que en el cuerpo de conocimiento científico caben todas las respuestas acerca de cómo funciona el mundo, cómo se organizan los fenómenos o los seres vivos o los materiales, etc. Así que podemos considerar que son dos componentes complementarios en el campo o en el ámbito de la educación en ciencia. Ya, pues gracias. Bueno, entonces para abordar el ejercicio, el modelo, justamente estaban las 4 preguntas formuladas en el sentido de darle cobertura a las 4 dimensiones del CPC. En primer lugar, ¿qué sabemos acerca de qué comprenden los estudiantes acerca de naturaleza de la ciencia? Veamos algunas respuestas. Ustedes, por supuesto, comenten o pregunten lo que les parezca oportuno para ir nutriendo nuestra revisión. Bueno, dice, cree que la naturaleza de la ciencia es la investigación general de la naturaleza, supongo, ¿ya? Podrían eventualmente nuestros estudiantes tener la idea de que la ciencia o la naturaleza de la ciencia consiste en la investigación de la naturaleza. Bueno, aquí hay alguna cierta imprecisión en la idea, pero hay una noción que podríamos rescatar, que tiene que ver con si acaso la ciencia se remite únicamente a los fenómenos naturales, o qué entendemos por fenómenos naturales. Nuestro curso es CPC en mundo natural. Entonces, la ciencia se remite únicamente a la investigación del mundo natural. ¿En qué se distingue la ciencia natural de la ciencia social, por ejemplo? Ese tipo de pregunta es el tipo de pregunta que caben dentro del campo de la naturaleza de la ciencia. Los estudiantes piensan que tiene que ver con todo lo que nos rodea. ¿Qué es lo que tiene que ver con todo lo que nos rodea? ¿Qué dirían ustedes sobre esta idea? ¿Les parece que las ciencias naturales están presentes en todo lo que nos rodea? Por ejemplo. Yo creo que sí. ¿De qué forma lo puede reconocer eso? En la naturaleza, no sé, en los árboles, en todo.
¿De Yo creo que en la acuerdo? naturaleza es así como en los arbolitos, el pasto, las Ajá, plazas. ok. Bueno, efectivamente es Profe, cierto. Sí, dígame. y ahí también, por ejemplo, lo mismo que decía la Dani, que los arbolitos y todo, por ejemplo, no sé, una mesa de madera, igual entraría como en algo de la naturaleza porque está hecha de un árbol, ¿o no? De acuerdo, efectivamente. Ah, ya. Cualquier, digamos, elemento del mundo con el cual nos relacionamos, sean objetos materiales inertes o sean seres vivos, son de alguna manera objeto de estudio de la ciencia, objeto de estudio de las ciencias naturales. Y en ese sentido, uno puede decir, claro, las ciencias naturales tienen que ver con el estudio de los fenómenos que ocurren cotidianamente en nuestra vida. Las ciencias naturales se preocupan de describir, comprender o explicar los fenómenos que nos rodean o que ocurren incluso en nuestro cuerpo cotidianamente. Cuando decimos esto, estamos hablando de cuál es el campo de estudio de la ciencia. Y en ese sentido estamos caracterizando, en cierta manera, el conocimiento científico. Luego vamos a ponerle algunos conceptos más precisos. Vamos a poder decir, bueno, el conocimiento científico siempre tiene una base empírica, por ejemplo. Y una base empírica justamente quiere decir que el conocimiento científico siempre tiene una conexión o una relación directa con los fenómenos, que se manifiesta a través de, por ejemplo, la medición o a través de la recolección de datos o de observaciones, entre otras cosas. Bueno, luego dice, los estudiantes conocen que la naturaleza la componen los seres vivos, que es más o menos lo que estamos diciendo. Eh, Ahora, es importante, por ejemplo, aquí tener presente la idea de que, por supuesto, eh, la naturaleza en general no solo está compuesta por seres vivos, sino que los seres vivos están en relación con con una serie de sustancias y de materiales que los constituyen, pero que no son seres vivos y que sí son parte de la naturaleza. Eh, lo que se conoce del universo, piensan aquí los estudiantes, los distintos sistemas y órganos del cuerpo. Fíjense que cuando se menciona acá lo que se conoce del universo, estamos hablando del conocimiento científico respecto del universo, es decir, estamos hablando de el primer nivel de conocimiento. Lo mismo que los distintos sistemas y órganos del cuerpo. Es decir, si nuestros estudiantes saben cuáles son los sistemas y órganos del cuerpo, lo que nuestros estudiantes saben entonces es conocimiento científico. Es un conocimiento acerca de este primer nivel. No es conocimiento de la naturaleza de la ciencia. ¿Se entiende esa distinción en estos dos ejemplos? Parece que Fernanda está hablando, no sé si hay alguien. De nuevo, profe. No entendí, profe, lo que dijo. ¿Valeria me pregunta? Sí. Ah, ya, Valeria, gracias. Estamos analizando este ejemplo. Alguien coloca aquí que, bueno, ¿qué es lo que comprende nuestro estudiante acerca de la naturaleza de la ciencia? Y entonces responde, comprenden lo que se conoce del universo. Y también escribe, Ya. comprenden los distintos sistemas y órganos del cuerpo. Estas respuestas, la pregunta que yo les hago, estas dos respuestas, ¿se refieren al primer nivel de conocimiento o se refieren al segundo nivel de conocimiento? Cuando yo les mencionaba antes esta distinción. El conocimiento acerca del cuerpo humano, por ejemplo, ¿es un conocimiento que pertenece a este nivel de conocimiento, el conocimiento científico, o es un conocimiento que pertenece al conocimiento de la naturaleza de la ciencia? Conocimiento científico. Científico, yo Exactamente, creo. de acuerdo, exactamente.
todo lo que nuestros estudiantes puedan saber acerca de el conocimiento científico es parte de esta dimensión, este conocimiento de primer nivel. El conocimiento acerca de los fenómenos astronómicos es un conocimiento científico. El conocimiento acerca del cuerpo humano es un conocimiento científico. Por lo tanto, no es un conocimiento acerca de en qué consiste la ciencia o acerca de la naturaleza de la ciencia. Luego, para ir revisando un último ejemplo antes de que se nos vaya acabando el tiempo de esta sesión, de esta conexión, dice, los estudiantes comprenden que la ciencia es todo lo que nos rodea, además de que tiene distintos enfoques. Bueno, la primera idea... Yo tengo una duda. Sí, díganme. Ya. Esas dos respuestas son de conocimiento científico. ¿Y qué tendrían que decir para que fueran del segundo nivel? Ah, muy bien. Pero igual como que me cuesta hacer la distinción. Sí, de acuerdo. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos a continuación de cómo uno podría identificar cierto tipo de conocimiento de los estudiantes que correspondan a la naturaleza de la ciencia. Revisemos por ahora algunos de las respuestas que ustedes dieron y luego yo les propongo algunos modelos, algunos ejemplos para que vean el contraste. ¿De acuerdo? Miremos este caso. Los estudiantes comprenden que la ciencia es todo lo que nos rodea, es parte de la idea que estábamos comentando antes, muy semejante, ¿cierto? Podríamos decir, bueno, la ciencia estudia los fenómenos naturales o los eventos y los sucesos que ocurren en nuestra vida cotidiana alrededor, etc. En ese sentido, la ciencia está relacionada con todo lo que nos rodea. Pero yo no diría, por ejemplo, que la ciencia es todo lo que nos rodea, porque lo que nos rodea es el mundo. Otra cosa es el conocimiento del mundo, y entonces ahí la ciencia juega un papel. Pero después en la segunda parte dice, tiene distintos enfoques. Bueno, ese conocimiento, la idea de que la ciencia tiene distintos enfoques, es un conocimiento acerca de la ciencia, es un conocimiento de segundo nivel. ¿Qué quiere decir distintos enfoques? ¿Qué se les ocurre al respecto? ¿Qué querrá decir que la ciencia puede tener distintos enfoques? Que tal vez tiene diferentes maneras de producir ese conocimiento. Perfecto, de acuerdo. Yo interpretaría de la misma manera esta idea, ¿cierto? Para poder hacer ciencia hay distintas maneras de hacer ciencia, hay distintos caminos, distintos métodos, distintas técnicas. Cuando decimos eso, lo que estamos haciendo es caracterizar el conocimiento científico o caracterizar la práctica científica. Por lo tanto, estamos hablando del conocimiento de segundo nivel. Para hacer ciencia hay diferentes enfoques, diferentes maneras de hacerlo. ¿Qué enfoques? ¿Qué maneras? Bueno, uno podría comenzar a profundizar en esa pregunta. Por ejemplo, hay ciencias que se conocen como ciencias experimentales, justamente porque realizan experimentos para ir produciendo conocimiento. Dentro de las ciencias experimentales especialmente están la física, la química, la biología. Pero no todas las ciencias realizan experimentos. Y no siempre las disciplinas hacen experimentos para producir conocimiento. Entonces, hay algunas prácticas científicas que incluyen cuasi experimentos, hay otras prácticas científicas que no involucran experimentos y que hacen más bien ejercicios observacionales, como ocurre en astronomía, por ejemplo, o incluso prácticas más, podríamos decir, creativas. Vamos nosotros justamente a hacer un ejemplo, un ejercicio luego de una práctica científica cuya base o cuya característica principal es un ejercicio de creatividad y no necesariamente la realización de un experimento. En ese sentido, uno puede hacer ciencia de distintas maneras y por lo tanto aquí estamos haciendo una caracterización de la ciencia. Otra cosa es, y por esto estamos hablando de CPC, si acaso nuestros estudiantes tienen efectivamente esta idea. Nuestros estudiantes creen realmente
que la ciencia tiene distintos enfoques? ¿O nuestros estudiantes suelen creer más bien que para hacer ciencia hay que tener un método? ¿En qué lugar ubicarían ustedes a sus estudiantes? Pensemos estudiantes de educación básica. ¿Piensan que para hacer ciencia hay que tener un método o piensan que para hacer ciencia hay distintas maneras y distintos enfoques? Profe, queda un minuto. Ah, ya, muchas gracias, Valeria. No, Josefa. En mi opinión, los estudiantes, y no solo de educación básica, sino en general, se encuentran más cercanos a la idea de que la ciencia se hace mediante un método. E incluso ese método tiene nombre y se le llama método científico. Cuando se habla del método científico, se habla de una manera de hacer ciencia y no de distintos enfoques. Mi impresión es que los estudiantes están más cerca de esa idea que de la idea que aquí está señalada. Se va a acabar esta sesión, así es que vamos a retomar a través del mismo link en menos de un minuto. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Profe. Gracias.